Could this be the prophecy from the book of Zechariah finally coming true? Is this truly a sign from the Lord that a big change is imminent? Hey, what? And here in Israel. As you can see, I'm here on the Mount of Olives, and I'm looking for cracks that you can see actually here in the flooring. If you look at the road over here, you can see that there's... Jerusalén acaba de convertirse otra vez en el centro de atención del mundo. En los últimos días, algo ocurrió allí que dejó a millones en estado de shock. Movimientos extraños en zonas sagradas, señales en el cielo que nadie logra explicar y una tensión espiritual que muchos describen como imposible de ignorar. No estamos hablando solo de noticias. Estamos hablando de señales que encajan exactamente con las profecías bíblicas sobre los últimos tiempos. Jesús dijo que Jerusalén sería una señal para las naciones. Y hoy, ante nuestros ojos, la ciudad vuelve a hablar, como lo hizo hace 2000 años. ¿Estamos presenciando el inicio de algo que marcará a toda la humanidad? ¿Es posible que el regreso de Cristo esté más cerca de lo que imaginamos? Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir sobre Jerusalén, las profecías y lo que acaba de suceder podría cambiar por completo tu manera de ver este tiempo que vivimos. Debía ser una ceremonia de purificación como tantas otras, serena, íntima, celebrada en las márgenes del legendario río mientras el sol agonizaba en el horizonte. Grupos familiares ocupaban la ribera, la brisa cálida acariciaba el paisaje, las aguas permanecían mansas y susurros de devoción flotaban sobre la corriente. Absolutamente nadie anticipó lo que estallaría cuando el ministro sumergió al joven devoto bajo la superficie. Justo al concluir las palabras sagradas del ritual, un rayo luminoso se precipitó desde las alturas, pero su naturaleza escapaba a toda clasificación conocida. No se trataba de rayos solares filtrándose entre las formaciones nubosas. Tampoco reflejos caprichosos danzando sobre el líquido elemento. Esta luminosidad poseía voluntad propia. Cayó en trayectoria helicoidal como un lazo de energía consciente, ciñéndose alrededor de los hombros del oficiante y del cuerpo del bautizado. Quienes presenciaron el fenómeno relataron posteriormente que la atmósfera pareció densificarse y resonar, casi cantando con frecuencias electromagnéticas. Múltiples voces describieron una temperatura acogedora que los penetró, distinta del calor que emana del astro rey, más bien una calidez visceral que provocaba escalofríos y aceleraba el pulso simultáneamente. Un hombre de edad avanzada murmuró: fue como si las aguas decidieran dejar de fluir por un instante. Conforme la columna se intensificaba, empezó a latir, aumentando su intensidad con cada pulsación rítmica similar al bombeo cardíaco. Ninguna fuente luminosa natural exhibe tal comportamiento. No permanecía estática, no era tenue, respiraba. Algunos testimonios afirmaban que la luz parecía dialogar con las plegarias pronunciadas, creciendo y menguando en luminosidad según las palabras del ministro. Otros juraron distinguir micropartículas en su interior, semejantes a brasas flotando sin gravedad. Quienes capturaron el bautismo en dispositivos móviles registraron el suceso, pero las grabaciones desafiaron todo patrón técnico normal. En ciertos fragmentos, la luminosidad aparece cegadoramente intensa, casi desintegrándose en blancura absoluta. En otros, titila como si colapsara los circuitos fotosensibles. Cuando los archivos comenzaron su propagación digital, las corporaciones tecnológicas los clasificaron velozmente como anomalías sin verificar, limitando su alcance algorítmico. A pesar de todo, quienes contemplaron el fenómeno presencialmente sostuvieron su versión sin vacilación. La mayoría describió la atmósfera como saturada, electrificada, cual si las leyes físicas se hubieran suspendido temporalmente,
para permitir la manifestación de lo sagrado. Una mujer que sollozaba en la orilla narró posteriormente: la parálisis me dominó. Experimenté una serenidad jamás conocida y terror, aunque no del tipo destructivo. El terror que experimentas al comprender que lo divino es tangible. El suceso resonaba con demasiada claridad las imágenes del segundo libro de Hechos, donde lenguas ígneas cayeron sobre los creyentes, y el Apocalipsis primero, donde resplandores divinos emanaban con brillantez imposible. Teólogos y líderes espirituales en la Ciudad Santa deliberaron discretamente si aquello representaba una expresión del Espíritu Consolador, una intervención celestial directa, o algo de magnitud aún superior, porque lo verdaderamente perturbador no fue solamente el haz luminoso en sí mismo, sino la cadena de acontecimientos posteriores. Durante los días subsecuentes, la metrópolis sagrada experimentó una sucesión de manifestaciones sobrenaturales, el monte ancestral fracturándose, luminarias enigmáticas girando en el firmamento y ondas sísmicas propagándose bajo las fundaciones urbanas. Y entonces, la interrogante pende ahora sobre cada observador, cada registro audiovisual, cada rumor circulante. ¿Constituyó esta luz bautismal la señal inaugural, el disparo de salida hacia algo monumentalmente mayor aproximándose a la Ciudad Santa? Algo respecto a lo cual el planeta ha recibido advertencias durante 20 siglos. Algo que posiblemente estemos contemplando materializarse ante nuestros ojos. Los primeros avisos llegaron sin estridencias. Un caminante de montaña detectó una fisura delgada atravesando un sendero transitado habitualmente en la elevación sagrada de los Olivos. Inicialmente lucía ordinaria, el desgaste previsible en una formación geológica expuesta durante eras a vientos erosivos, precipitaciones y pisadas humanas. Sin embargo, al amanecer siguiente, aquella grieta solitaria se había multiplicado, ramificándose en diversas fracturas menores que se extendían hacia sepulcros milenarios excavados en la ladera rocosa. Visitantes foráneos empezaron a distribuir fotografías, ignorando que documentaban las fases iniciales de algo considerablemente más siniestro. En el transcurso de pocos días, especialistas geológicos israelíes arribaron portando instrumentación sofisticada. Sus hallazgos dejaron perplejos incluso a veteranos del campo. Los aparatos registraron micromovimientos bajo la masa montañosa, desplazamientos minúsculos en el sustrato pétreo, aconteciendo en intervalos erráticos, imperceptibles para la percepción humana directa, mas inequívocos en sus representaciones gráficas. El aspecto más desconcertante no radicaba en el movimiento per se, sino en su orientación. La zona de tensión desarrollándose bajo el Monte de los Olivos se alineaba impecablemente a lo largo del eje este-occidente descrito en la ancestral profecía contenida en Zacarías 14. Conforme las Escrituras, cuando el Mesías retorne, sus pies tocarán esta elevación y se partirá de oriente a poniente, generando un valle colosal. Los geólogos, desconociendo la vinculación escritural, simplemente reportaron lo que sus instrumentos evidenciaban: una línea de presión formándose exactamente siguiendo esa dirección. Pero rápidamente los arqueólogos se involucraron aportando sus propios descubrimientos. Diversos caminos pétreos inalterados por décadas aparecieron fragmentados longitudinalmente, como si una fuerza hubiera rasgado la roca ancestral. Sepulcros familiares, datando de centurias, exhibían rupturas recién formadas, cruzando las cubiertas de los sarcófagos. Absolutamente nada en estas fracturas concordaba con erosión natural. Resultaban súbitas, nítidas y, en múltiples casos, idénticas en su ángulo de formación. Más alarmante todavía, el radar de penetración subterránea expuso cavidades profundizándose bajo el borde oriental de la montaña, oquedades inexistentes durante relevamientos anteriores.
Algo se desplazaba bajo el Monte de los Olivos, no aleatoriamente, sino siguiendo una configuración que reflejaba las Escrituras con exactitud aterradora. La profecía y la ciencia raramente convergen en el mismo espacio. No obstante, aquí, en la cornisa dominando la ciudad santa, colisionaron. Zacarías 14:4 había articulado este acontecimiento preciso hace aproximadamente 25 siglos. Aquel día sus pies tocarán el Monte de los Olivos y la montaña se dividirá en dos de este a oeste. Actualmente científicos, sin advertirlo, confirmaban que la montaña se comportaba cual si se preparara para una ruptura venidera. Diversos expertos en actividad sísmica emitieron alertas prudentes. Los micromovimientos, si bien reducidos, incrementaban su periodicidad. Sugirieron que si la presión persiste acumulándose a lo largo de la falla bajo la elevación, podría evolucionar hacia un sismo mayor de proporciones apocalípticas, uno capaz de rasgar la cresta y configurar un valle natural conduciendo directamente hacia la puerta oriental, precisamente como describe la profecía. Esto planteó una pregunta heladora. ¿Ingresa el planeta mismo en una configuración premesiánica? ¿Comienza la naturaleza a prepararse para un evento que la especie humana relegó al olvido, pero que la tierra de la ciudad santa no puede desatender? Y si la montaña se mueve ahora, ¿qué sigue? No te desconectes. En el próximo segmento, un hallazgo bajo la superficie revela algo todavía más impactante. Una señal que nadie anticipó en nuestra era. Permanece aquí. Necesitas contemplar lo que fue encontrado. En los días posteriores a los extraños desplazamientos bajo el Monte de los Olivos, otro fenómeno capturó la atención colectiva. Esta ocasión, no desde el subsuelo, sino desde las alturas. Lo inquietante residía en la sincronización temporal. La montaña se desplazaba en las profundidades, mas sobre ella, algo adicional había empezado a manifestarse, cual si tierra y firmamento reaccionaran coordinadamente. Inició con un visitante filmando el ocaso desde la elevación. En el margen del encuadre, una esfera resplandeciente flotaba pausadamente sobre la entrada oriental. Inicialmente, el turista supuso tratarse de un aparato volador no tripulado, pero estos dispositivos no permanecen absolutamente inmóviles contra corrientes de aire intensas, ni se iluminan y oscurecen rítmicamente, cual si algo inhalara y exhalara luminosidad. Durante las 2 noches subsiguientes continuaron más avistamientos. Desde barrios distintos, Silwan, el núcleo antiguo, las pendientes del Valle de Cedrón. Ciudadanos registraron orbes de tonalidad blanco-dorada desplazándose con exactitud deliberada. Algunos permanecían suspendidos estáticamente como si examinaran la metrópolis. Otros se movían en configuraciones geométricas triangulares, disgregándose y reagrupándose con movimiento líquido y sincronizado. Lo que capturó máxima atención fue su conducta cerca del Monte de los Olivos, el sitio idéntico donde surgieron fisuras recientes días previos. Los observadores afirmaron que las luminarias flotaban lentamente sobre la cresta, pausando sobre puntos específicos, como si trazaran coordenadas invisibles atravesando el espacio aéreo. La alineación se percibía excesivamente deliberada para rechazarla como casualidad. Un aviador retirado que contempló el fenómeno comentó que ningún vehículo aéreo de su conocimiento ejecutaría tales maniobras. Elevaciones verticales instantáneas, detenciones súbitas, cambios direccionales perfectamente fluidos. Estos no constituían movimientos mecánicos, resultaban casi reactivos. Ciertos observadores detectaron algo adicional. Cuando las luminarias se cernían sobre la puerta oriental, las piedras áureas bajo ellas parecían emitir un brillo tenue, como iluminadas desde su núcleo. Nadie lograba consenso sobre si constituía reflejo, distorsión o algo enteramente diferente. Las comparaciones con las escrituras llegaron casi instantáneamente. En diversos testimonios oculares, las luces semejaban descripciones de emisarios angélicos, presencias luminosas materializándose en la oscuridad.
desplazándose sin emisiones sonoras, sin apéndices alares, sin previo aviso. El libro de los Salmos menciona mensajeros semejantes a llamas ígneas, y la conexión se transformó en un murmullo discreto propagándose por toda la urbe. Las autoridades no proporcionaron esclarecimientos. De hecho, su mutismo generó más interrogantes. Diversos de los registros audiovisuales iniciales fueron enigmáticamente eliminados, marcados como restringidos, debido a anomalías visuales inhabituales. No obstante, los ciudadanos persistieron capturando nuevo material cada noche. Para numerosos individuos, estas luminarias suspendidas se sintieron menos como fenómenos atmosféricos aleatorios y más como indicadores, marcadores sutiles y silenciosos apareciendo sobre las localizaciones precisas vinculadas a la profecía ancestral. El subsuelo había iniciado su movimiento y ahora el firmamento parecía responder. Cualquiera fuese su naturaleza, se comportaban cual si presenciaran la ciudad o aguardaran algo todavía desarrollándose. Mientras el cielo de la ciudad santa resplandecía con luminarias inexplicables, el subsuelo bajo la metrópolis persistía comportándose de maneras que inquietaban a los especialistas. Inicialmente, los temblores resultaban tan imperceptibles que la mayoría de habitantes los descartaban como vibraciones transitorias. Un vehículo pesado en carretera distante, obras constructivas, suelo asentándose. Pero para la tercera ocurrencia en una semana singular, los expertos confirmaron lo que los residentes ya percibían. Microterremotos impactaban la ciudad santa sin causa tectónica identificable. Estos no constituían eventos sísmicos convencionales. Los instrumentos detectaron impulsos breves y agudos, excesivamente superficiales y excesivamente localizados para vincularse con actividad de fallas reconocidas. Sin embargo, la temporalidad resultaba imposible ignorar. Cada temblor acontecía dentro de días posteriores a nuevas convulsiones planetarias, escaladas bélicas, tempestades violentas, erupciones volcánicas e inundaciones repentinas a miles de kilómetros de distancia. Era cual si el orbe completo exhalara en respiraciones irregulares y angustiadas. Aproximadamente simultáneamente, sismólogos monitoreando la actividad subterránea de la ciudad santa captaron algo más enigmático, una frecuencia repetitiva de 111 Hz resonando bajo el núcleo antiguo. Esta no constituía la vibración de maquinaria ni el eco del movimiento de transporte o construcción. Era un tono invariable, rítmico, casi melódico, la misma frecuencia inusual registrada en eventos inexplicables previos cerca de emplazamientos sagrados ancestrales. Algunos lo descartaron como mal funcionamiento del equipamiento. Otros admitieron silenciosamente que no podía explicarse mediante procesos geológicos naturales. Para numerosos observadores de estos eventos desplegándose, el patrón se percibía escalofriantemente reconocible. Jesús había articulado esta secuencia idéntica en Mateo 24. Se alzará pueblo contra pueblo, habrá hambrunas, epidemias y sismos en diversas ubicaciones. Los denominó el inicio de contracciones de alumbramiento, señales que incrementarían en velocidad e intensidad conforme el planeta se aproximara a un punto de inflexión profético, y eso precisamente mostraban los datos actualmente. Los sismos no disminuían, se aceleraban. La ciudad santa temblaba mientras Asia se sumergía, Europa se consumía y el Pacífico se fracturaba con fuego volcánico. El caos aleatorio ya no constituía una explicación persuasiva. Estos eventos estaban sincronizados de manera que se sentía menos como coincidencia y más como alarma planetaria. Investigadores que normalmente evitan terminología profética comenzaron empleando frases como convergencia, escalada y sincronización global. Un analista incluso declaró extraoficialmente: es casi como si el planeta estuviera respondiendo a algo o anticipando algo. Fuese científico o sobrenatural, el mensaje resultaba idéntico.
El patrón concuerda con las advertencias pronunciadas hace 2 milenios. Y si las contracciones de alumbramiento han iniciado, ¿qué emerge tras ellas? Antes de avanzar hacia la revelación siguiente, que vincula todas las señales previas, asegúrate de apoyar este video, comentar aquí presente y unirte al canal. Contribuye a que este mensaje alcance más personas que necesitan comprender lo que se despliega alrededor de nosotros precisamente ahora. Los hallazgos en el Monte de los Olivos ya habían atraído científicos, teólogos y periodistas al área, pero absolutamente ninguno anticipaba lo que se descubriría posteriormente, no en la superficie, sino profundamente bajo ella. Lo que inició como un relevamiento geológico rutinario, rápidamente se transformó en uno de los descubrimientos arqueológicos más enigmáticos que la Ciudad Santa ha contemplado en décadas. Durante un escaneo estructural destinado a mapear zonas de presión subterránea, investigadores emplearon imaginería asistida por inteligencia artificial avanzada para analizar estratos subsuperficiales de la montaña. El objetivo consistía simplemente en comprender los micromovimientos causantes de las fisuras recientes. En su lugar, el escaneo expuso un vacío rectangular amplio, perfectamente configurado, perfectamente sellado y enteramente desconocido para todo registro histórico. La cavidad resultaba excesivamente simétrica para ser natural, excesivamente nítida para constituir erosión, excesivamente oculta para ser accidental. Una semana posterior, equipos de excavación abrieron cuidadosamente una entrada angosta conduciendo hacia la cámara. El aire que escapó resultaba gélido e inmóvil, virgen, cual si hubiera permanecido sellado durante eras. En lo que el arqueólogo ingresó se percibía menos como caverna y más como santuario clandestino. Pero el impacto mayor aguardaba en la pared posterior. Allí, tallado en un bloque pétreo masivo singular, había líneas de inscripciones en paleohebreo, una escritura más ancestral que la mayoría de manuscritos bíblicos sobrevivientes. La frase central resaltaba inmediatamente, tallada más profundamente que el resto, cual si estuviera destinada a aportar peso extraordinario: el monarca retorna. Los eruditos discutieron sobre su antigüedad, pero la pátina interior de los grabados sugería autenticidad. Este no constituía un tallado moderno destinado a provocar histeria. Había sido inscrito mucho antes de la época del Israel contemporáneo, mucho antes de la turbulencia política regional, mucho antes del turismo o arqueología. Alguien en una época perdida para la historia había grabado un mensaje que hoy resuena con intensidad profética. Igualmente impactante resultó la orientación de la cámara. Mediciones láser revelaron que se alineaba directamente con la puerta oriental. La puerta idéntica, sellada durante siglos y considerada por tradiciones judías, cristianas e incluso algunas islámicas como la entrada por la cual el Mesías eventualmente transitará. Tal precisión no podía constituir casualidad. Mientras investigadores documentaban el emplazamiento, instrumentos captaron vibraciones tenues dentro del piso de la cámara. Pulsos rítmicos sutiles, excesivamente bajos para ser percibidos corporalmente, pero detectables en sensores. Inicialmente, el equipo lo descartó como interferencia, pero cuando equipamiento de agencias externas fue introducido, la lectura reapareció. Un temblor pausado y constante, cual si algo profundo bajo la cámara estuviera activo, no desplazándose, no alterándose, sino vivo de manera que desafiaba explicación geológica directa. Progresivamente, la caverna se percibía menos como cámara funeraria y más como marcador profético, intencionalmente oculto, aguardando una generación futura. Quizás esta, para ser descubierta. Un mensaje depositado bajo la montaña,
una advertencia tallada en piedra ancestral, una declaración destinada a ser hallada solamente cuando el tiempo se aproximara a su cumplimiento. Cuanto más profundo se adentraba el equipo de excavación en la cámara clandestina, más intensa se tornaba la sensación de que este lugar jamás fue destinado a descubrimiento ordinario. Cada piedra, cada tallado, cada eco en el aire gélido parecía murmurar de un propósito trascendiendo ampliamente la preservación histórica. Y posteriormente, en la sección trasera del recinto, detrás de un arco pétreo angosto, lo hallaron. Inicialmente, lucía como un montículo de roca recubierta de polvo, pero una vez que los estratos de escombros fueron cuidadosamente removidos, emergió un destello metálico tenue, opaco e innegablemente ancestral. Lo que yacía ante ellos constituía un cofre áureo, su superficie empañada por el tiempo, mas aún reflejando un resplandor cálido y profundo. Incluso, bajo iluminación débil, el objeto irradiaba una presencia que paralizó al equipo en mutismo. Cuando el polvo se despejó, la forma completa del cofre quedó expuesta. En su cubierta había dos figuras, querubines, sus apéndices alares extendidos, enfrentándose mutuamente, no forjados toscamente, sino elaborados con exactitud imposible de atribuir a herramientas primitivas. Las proporciones resultaban exactas, los detalles refinados y el diseño concordaba con descripciones del libro del Éxodo con exactitud perturbadora. La semejanza con el Arca del Pacto resultaba inconfundible. Para determinar autenticidad, metalurgistas ejecutaron pruebas iniciales. La aleación áurea no contenía impurezas contemporáneas. Algunas aleaciones dentro de la estructura interior estaban compuestas mediante técnicas perdidas para la metalurgia contemporánea. Esto no constituía réplica, no representaba obra de artesanos modernos. Pertenecía a una era tecnológica que no debería existir. Pero el descubrimiento más problemático provino de escaneos radiactivos. Mientras el cofre mismo no emitía niveles perjudiciales, el espacio inmediatamente circundante mostraba anomalías energéticas, ráfagas irregulares de partículas ionizantes, el tipo idéntico reportado en otros supuestos encuentros con el arca a través de la historia. No peligrosas, no constantes, pero presentes, como electricidad estática persistiendo en el aire de una tempestad que aún no ha estallado. Y posteriormente estaban las marcas alrededor del pedestal bajo el cofre. A diferencia de las inscripciones en las paredes de la cámara, estos símbolos estaban grabados con propósito. Patrones protectores, diseños rituales ancestrales y marcas limítrofes usadas históricamente para designar zonas sagradas o restringidas. Esta cámara no constituía tumba, no era para almacenamiento, era para preservación, posiblemente para un momento futuro, un momento arribando actualmente. Los eruditos, aún cautelosos, debatieron las implicaciones. Si esto constituía verdaderamente el arca, o incluso una versión transicional preservada por sacerdotes previo a la destrucción del templo primero, entonces la línea temporal profética rodeando la ciudad santa acababa de acelerarse dramáticamente. El arca se describe como el asiento de presencia divina, el trono de Dios en tierra, el objeto asociado con pacto, juicio e intervención divina. Y había sido hallada en una cámara alineada con la puerta oriental, la puerta idéntica por la cual se predice que el Mesías ingresará. Con el monte de los olivos fragmentándose, las luminarias en el firmamento y el estruendo profundizándose bajo la urbe, el descubrimiento de este cofre no se percibía como arqueología, se percibía como cuenta regresiva. Y la revelación siguiente, lo que descubrieron dentro de este cofre áureo, resulta incluso más asombroso. Permanece aquí. Lo que estaba clandestino en el interior podría redefinir absolutamente todo lo que creíamos comprender. Cuando el cofre áureo finalmente fue abierto, ninguno en la cámara respiraba. El aire se percibía cargado, cual si el recinto mismo comprendiera la gravedad de lo que estaba a punto de ser expuesto. La cubierta, aunque pesada,
se elevó sin resistencia, casi cual si hubiera aguardado este momento exacto en la historia para ser tocada nuevamente. Dentro del cofre yacían 3 artefactos, cada uno reposando en su compartimento de nicho propio, preservados en condición que desafiaba toda ley natural de degradación. La vista resultó abrumadora, no por grandilocuencia, sino por reconocimiento. Estos no constituían objetos desconocidos, eran elementos descritos directamente en escrituras, objetos vinculados a pacto, sustento y autoridad divina. El primer objeto captó la atención de todos instantáneamente. Un par de tablillas pétreas, pulidas más grabadas con marcas inconfundiblemente ancestrales. La escritura semejaba paleohebreo, cada carácter tallado con exactitud, intacto por erosión o desgaste. Luz de las lámparas del arqueólogo se reflejaba en las tablillas con brillo apagado, cual si la piedra misma estuviera absorbiendo y liberando luminosidad simultáneamente. La semejanza con las tablillas de los 10 mandamientos resultaba directa, casi confrontacional. Si auténticas, estas tablillas no constituían reliquias, eran declaraciones, palabras inmutables preservadas en piedra. Junto a las tablillas reposaba una jarra áurea, sellada más suficientemente transparente para revelar lo contenido. Dentro había una sustancia cristalizada, tonalidad miel y brillando tenuemente bajo la luz. Pruebas posteriores sugirieron que poseía propiedades orgánicas distintas a cualquier compuesto moderno. Quienes lo estudiaron susurraron la posibilidad obvia pero sorprendente. Esto podría constituir el maná, el pan celestial descrito en Éxodo, el sustento milagroso que alimentó a Israel durante su travesía desértica. La jarra, pese a su antigüedad, no mostraba oxidación, ni degradación, ni contaminación. Lo contenido en ella había sido preservado impecablemente, intacto por moho, bacterias o tiempo. Era cual si a la naturaleza misma se le hubiera prohibido interferir. El artefacto final fue quizás el más asombroso. Una vara leñosa reposando diagonalmente sobre material similar a seda que no se había desmoronado pese a siglos subterráneos. La vara estaba íntegra, su superficie pulida, y en su extremo había flores de almendro secas pero completamente preservadas, no quebradizas, no desintegrándose. Las flores lucían cual si hubieran sido cortadas apenas días previos. Este detalle resultaba inconfundible. Concordaba con el relato bíblico de la vara de Aarón que floreció, la señal que Dios otorgó para confirmar su sacerdocio elegido. Un símbolo de autoridad divina brotando a existencia desde madera muerta. 3 artefactos, cada uno imposible. 3 símbolos, cada uno vinculado a dimensión distinta de la relación de Dios con la humanidad. Ley, provisión, autoridad. Conjuntamente configuraban una tríada teológica, un mensaje, un recordatorio del pacto de Dios, el cuidado de Dios y el orden elegido de Dios. Pero fue su temporalidad lo que más inquietó a eruditos. ¿Por qué actualmente? ¿Por qué elementos ocultos durante milenios emergerían en la ventana temporal idéntica que luminarias inexplicables, montañas desplazándose, temblores proféticos e inscripciones redescubiertas proclamando el monarca retorna? Estos artefactos no eran meramente históricos, constituían señales, marcadores silenciosos y preservados, apuntando hacia momento futuro anunciado hace prolongado tiempo. Y su reaparición súbita en un planeta temblando con señales sugería una conclusión. El firmamento prepara la Tierra para algo monumental, algo ya puesto en movimiento. A través de siglos de escritura profética, un tema recurrente resuena mediante Zacarías, Mateo, Ezequiel, Apocalipsis e incluso el libro de Hechos. En la temporada final de Historia Humana, el planeta no recibirá señal singular, sino convergencia de múltiples, no dispersadas, no aisladas, sino sincronizadas, arribando casi como mensaje unificado. Eso torna este momento temporal tan sin precedentes. Durante generaciones, teólogos imaginaron profecía como línea de eventos, uno siguiendo otro en secuencia.
No obstante, Escritura frecuentemente describe el final, no como línea temporal recta, sino como punto de colisión, momento cuando reinos espiritual, geológico, político y celestial comienzan a vibrar en armonía, señalando que historia ingresa fase nueva. Los profetas no solamente articularon milagros o catástrofes, articularon planeta respondiendo, creación despertando y humanidad siendo confrontada con decisión que ya no puede postergar. Actualmente ese lenguaje se percibe extrañamente literal. Lo que presenciamos no constituye despliegue de profecía singular, sino formación de patrón profético. A través del planeta, sistemas que previamente operaban independientemente parecen desplazarse paralelamente. Pueblos tornándose inquietos, fundamentos morales fracturándose, anhelo espiritual ascendiendo y mundo natural mostrando signos de tensión, cual si creación misma estuviera anticipando algo más allá de control humano. Este tipo de alineación constituye precisamente lo que Jesús describió cuando articuló las contracciones de alumbramiento precediendo su retorno. No un temblor, sino ritmo. No advertencia singular, sino cascada. No perturbación aislada, sino constricción mundial, cual si tiempo mismo se preparara para transición. La interrogante que actualmente confronta humanidad no resulta académica, es profundamente personal. Constituyen estos los movimientos iniciales del retorno de Cristo. Presenciamos las vibraciones tempranas de momento anunciado durante miles de años. Profecía no exige temor, exige conciencia, invita reflexión, no pánico, e insta a cada oyente a reconocer que el planeta se desplaza de maneras apuntando más allá de coincidencia, más allá de azar y más allá de orquestación humana. Para algunos, estas señales convergentes encienden esperanza. Para otros, provocan incomodidad, mas para cada persona observando, exigen respuesta porque ignorarlas no detiene su progresión. Si lo contemplado aquí importa, por favor apoya este video, comenta "preparado estoy" y únete al canal para seguir actualizaciones venideras. Contribuyes a que este mensaje alcance más personas buscando respuestas en mundo caótico. Gracias por observar, por discernir y por permanecer hasta el final. Historia podría estar desplazándose, mas ninguno enfrentamos estos días solitariamente. Un cuerpo amarrado fue descubierto en caverna clandestina, extremidades atadas, rostro velado, cual si hubiera sido sellado por juicio. Posteriormente los cielos replicaron, luminosidad radiante apareció sobre la torre de David, resplandeciendo sin astro ni llama, y cuando esa luminosidad se desvaneció, tempestad descendió, inundando las calles ancestrales, mientras truenos rodaban atravesando las colinas sagradas. Sonido, tierra, luz y agua actualmente se mueven como unidad, declarando, el fin se aproxima. Apoya, comenta y únete para que esta advertencia desde la Ciudad Santa pueda despertar al planeta. Durante la festividad de Sukkot, miles de adoradores se congregaron cerca del monte del templo para orar y agradecer. Conforme la tarde se asentaba sobre la Ciudad Santa, sonido repentino fracturó la calma. Explosión metálica poderosa que resonó atravesando el firmamento. No constituía el llamado de shofar ni sonido de instrumento reconocido. El tono resultaba profundo, invariable y saturaba el aire cual si los cielos mismos hubieran articulado. La multitud cayó en mutismo. Numerosos se detuvieron mitad de plegaria, abrumados por emoción. Algunos elevaron extremidades hacia el firmamento, llorando mientras percibían que el sonido atravesaba sus cuerpos. Otros afirmaron que provenía del cielo, voz que parecía desplazarse mediante piedra y aire igualmente. El momento perduró apenas segundos. No obstante, para quienes lo escucharon, se percibió eterno. Científicos respondieron velozmente. Estaciones meteorológicas atravesando Israel registraron firmamentos despejados, ausencia de truenos, ausencia de movimiento sísmico y ausencia de rastro de fuente acústica. Expertos no pudieron hallar explicación. No obstante,
Para los devotos posicionados ante murallas ancestrales, explicación resultaba innecesaria. Sus pensamientos se volcaron hacia palabras de Isaías 27:13. Trompeta magna sonará, y quienes estaban perdidos retornarán para adorar al Señor. Para ellos, el sonido no constituía enigma científico, sino mensaje celestial, llamado a despertar, a recordar, a regresar. Era cual si voz de Dios hubiera atravesado nuevamente sobre la ciudad santa, provocando simultáneamente temor y esperanza en medida equivalente. Cuando el eco final se desvaneció, quietud profunda cubrió el monte. Individuos permanecieron inmóviles, rostros iluminados por último resplandor vespertino, inseguros de lo recién presenciado. Y posteriormente, bajo ese silencio, la tierra misma comenzó a temblar, revelando primeras señales de algo enterrado prolongadamente bajo la ciudad de profecía. Permanece aquí. Lo subsecuente abriría capítulo que historia había mantenido clandestino durante milenios. En ladera oriental de la ciudad santa, Valle de Cedrón se extiende entre Monte de los Olivos y murallas ancestrales urbanas. Aire allí resulta árido e inmóvil, portando aroma de piedra y olivos. Generaciones de peregrinos han transitado senderos angostos, ignorando lo yacente clandestino bajo sus pies. Fue aquí, en cresta tranquila del valle, que apertura pequeña fue hallada en roca, entrada conduciendo hacia caverna olvidada. Interiormente, tierra reveló algo que había dormido en silencio durante eras. Reposando contra pared de caverna, había figura humana preservada y amarrada, cuerpo sentado erguido, rodillas atraídas hacia pecho, envuelto tensamente en cordajes ásperos fabricados desde fibras ancestrales. Hebras se cruzaban repetidamente, sin dejar porción corporal libre. Extremidades superiores estaban elevadas hacia rostro, cubriéndolo completamente, cual si persona hubiera intentado ocultarse de algo excesivamente radiante para contemplar. Polvo y tiempo se habían endurecido sobre forma, otorgándole tonalidad pálida de piedra circundante. Escena resultaba inquietantemente inmóvil, ni pacífica ni violenta, solamente solemne, cual si tierra misma recordara momento en que fue sellada. Arqueólogos se desplazaron cuidadosamente. Alrededores revelaron fragmentos pequeños de cerámica y broche broncíneo, grabado con letras hebreas ancestrales. Cuando polvo fue removido, palabra singular apareció: juzgado. Inscripción resultaba más ancestral que marcas funerarias reconocidas de región, y su significado impactó profundamente. Se percibía más como mensaje depositado en silencio pétreo. Cuando descubrimiento alcanzó Ciudad Santa, eruditos y rabinos se congregaron para estudiar hallazgo. Algunos afirmaron que pertenecía a práctica funeraria olvidada. Otros creyeron que portaba significado espiritual. Postura amarrada, rostro velado, palabra juzgado. Conjuntamente articulaban historia más ancestral humanidad, hombre ocultándose de presencia de Dios. Rabinos recordaron profecía de Isaías 2:19. Hombres ingresarán en cavernas de rocas por temor del Señor cuando se alce para sacudir tierra. Para numerosos, caverna en Valle de Cedrón se transformó en más que emplazamiento arqueológico. Se transformó en espejo del alma, imagen de esclavitud espiritual, de temor que todavía amarra humanidad cuando se aleja de luminosidad. Visitantes se posicionaron ante apertura en mutismo, rostros iluminados por sol desvaneciente dominical. Algunos oraban suavemente, otros simplemente lloraban. Muerto amarrado, parecía articular sin palabras, recordando a todos, contemplando lo que lo clandestino, bajo tierra, eventualmente será revelado ante firmamento. Conforme crepúsculo se asentaba sobre valle, última luminosidad diurna tocó entrada de caverna. Sombras se profundizaron y figura interiormente pareció desvanecerse nuevamente en piedra. No obstante, algo en aire había alterado. Tierra había descubierto no meramente restos de hombre, sino mensaje para vivientes. Temor del Señor todavía se desplaza mediante Ciudad Santa, como perpetuamente ha realizado. Persiste observando,
porque mientras muerte ha articulado desde polvo, luminosidad está comenzando a descender sobre Urbe. Tarde posterior al descubrimiento en Valle de Cedrón, Ciudad Santa pareció contener respiración. A lo largo de calle del Rey David, donde piedras ancestrales encuentran urbe moderna, testigos comenzaron a congregarse. Inicialmente constituía apenas resplandor suave sobre horizonte, tenue, áureo e inmóvil, mas en cuestión de momentos ese resplandor se iluminó y adoptó configuración. Elevadamente forma apareció, luminosidad plegándose en lo semejante a silueta humana, extremidades extendidas, rodeada de rayos radiantes. Para numerosos semejaba a apéndices alares descendiendo sobre urbe. Individuos se detuvieron en calles, vehículos redujeron velocidad hasta detenerse. Aire se saturó de voces tranquilas, algunos orando, otros llorando. Dispositivos móviles se elevaron hacia luminosidad y prontamente múltiples grabaciones capturaron visión idéntica desde rincones distintos de Ciudad Santa. En cuestión de horas, videos se habían propagado atravesando planeta. Espectadores de pueblos distantes observaron en mutismo, mientras Urbe Santa resplandecía con brillo carente de fuente visible. Científicos respondieron velozmente. Estaciones meteorológicas reportaron ausencia de tempestades, ausencia de descargas eléctricas, ausencia de aparatos voladores o proyectores en área. Expertos denominaron reflexión atmosférica. No obstante, ninguno pudo esclarecer qué reflejaba luminosidad. Firmamento había estado perfectamente despejado. Evento perduró casi 3 minutos. Posteriormente, se desvaneció pausadamente, dejando tras sí silencio que parecía más profundo que noche misma. Para devotos, significado resultaba nítido. Palabras de Lucas 17:24 resonaron en numerosos corazones. Como relámpago que destella desde porción del firmamento, así será Hijo del Hombre en su día. Luminosidad sobre Sión no constituía artificio atmosférico, sino recordatorio de que mirada celestial todavía reposaba sobre Urbe de David. Constituía señal no de temor, sino de presencia, cual si, por momento breve, firmamento se hubiera inclinado suficientemente próximo para que tierra pudiera contemplar. Imagen de esos apéndices alares descendentes agitó algo profundo. Algunos afirmaron constituir símbolo de misericordia. Otros creyeron que marcaba reunión de tiempos, cuando señales en firmamentos convocarían corazones de hombres a volverse hacia Creador. Fuera lo que fuera, ninguno contemplándolo pudo olvidar. Luminosidad no constituía mero brillo. Era visitación. Mensaje inscrito no en palabras, sino en resplandor de que historia de Dios con su pueblo no había concluido. Y cuando luminosidad finalmente se desvaneció, su reflejo pareció persistir en rostros de quienes lo habían presenciado. Reverencia silenciosa saturó urbe cual si piedras mismas hubieran absorbido resplandor. No obstante, incluso cuando firmamentos se calmaron, otro sonido comenzó a elevarse. Desde bajo calles ancestrales, ecos de pasos tenues, pasos proviniendo de tumbas de monarcas. Historia aún no ha concluido. Síguenos bajo Ciudad Santa, donde devoción e historia se entrelazan. Bajo ladera meridional de Ciudad Santa, Ciudad de David, yace tallada en piedra, red de túneles ancestrales y cámaras silenciosas. Fue allí, durante restauración de pasaje antiguamente empleado para canalizar agua hacia palacio, que trabajadores descubrieron portal sellado. Piedra estaba marcada con grabados tenues ennegrecidos por hollín. Cuando la barrera fue removida, ráfaga de aire inmóvil escapó como si el planeta exhalara tras 3 milenios de silencio. Interiormente había cámara distinta a cualquier otra. Paredes portaban inscripciones hebreas tempranas y atravesando el piso yacían fragmentos de cerámica estampados con sellos reales de la casa de David. Cerca de la pared distante, un cetro de marfil fracturado reposaba en el polvo, emblema de realeza. Mas en el centro se erguía algo más enigmático todavía.
un cofre pétreo, sin marcas y oscurecido por ceniza. Polvo áureo brillaba tenuemente alrededor de su base, y dentro de las grietas de la cubierta había rastros de lino carbonizado, cual si fuego sagrado hubiera ardido una vez sobre él. Eruditos reconocieron la conexión instantáneamente. David reposó con sus ancestros y fue sepultado en la ciudad de David, afirma Primero de Reyes 2:10. No obstante, esta tumba no contenía huesos, ni corona, ni cuerpo. Estaba vacía, cual si deliberadamente hubiera sido dejada así, un mensaje sellado en piedra. La cámara parecía articular sobre juicio y purificación, de algo sagrado una vez presente, mas actualmente retirado. Cuando el descubrimiento fue publicado, Ciudad Santa permaneció en asombro silencioso. La trompeta había sonado. El valle había entregado su muerto amarrado, y actualmente la tumba del monarca había articulado. El patrón resultaba innegable. Firmamento, tierra y profecía desplazándose como unidad, mas incluso, mientras el planeta maravillaba lo descubierto, susurros comenzaron a propagarse mediante el núcleo antiguo. Sacerdotes e investigadores afirmaban haber rastreado una bóveda incluso más profunda bajo el monte del templo, espacio clandestino concordando con planos bíblicos desde Primero de Crónicas. Escaneos subterráneos insinuaban cámara arqueada bajo superficie, emitiendo resonancia metálica tenue. Algunos afirmaron que dimensiones concordaban con aquellas del Santo de los Santos. No obstante, el emplazamiento permanecía sellado, intacto durante milenios. Funcionarios gubernamentales rápidamente restringieron acceso, citando preservación. Comentario adicional no fue emitido. El silencio solamente profundizó sensación de enigma. Entre devotos, conexión resultaba inmediata. Apocalipsis 11:19 articulaba claramente: posteriormente, templo de Dios fue abierto en firmamento, y fue contemplada el arca de su pacto. ¿Podría el despertar de tumba real y redescubrimiento de bóveda sellada bajo monte constituir más que coincidencia? Para numerosos se percibía cual si ambos fueran historia singular. Eco del monarca primero preparando camino para retorno del monarca final. El hollín sobre cofre pétreo, polvo áureo, cámara sellada abajo, todos apuntaban hacia narrativa divina inscrita no en tinta, sino en tierra y luminosidad. Si verdadero, marcaría no meramente maravilla arqueológica, sino revelación espiritual, reemergencia del trono de misericordia y juicio. Arca que se desvaneció en enigma, eventualmente retornaría como testimonio previo al final. Clandestina previo al diluvio, revelada previo al fuego. Piedras de Sión, prolongadamente silenciosas, parecían clamar nuevamente, portando testimonio de que historia misma estaba despertando. Conforme tarde cayó, quietud extraña se asentó sobre Ciudad de David. Túneles bajos resplandecían tenuemente bajo iluminación arqueológica, mientras superiormente viento se desplazaba suavemente mediante olivos. Individuos articulaban en voces contenidas, cual si conscientes de que algo sagrado estaba próximo. Y aunque entrada hacia cámara fue sellada nuevamente, numerosos creyeron que historia bajo Ciudad Santa no estaba concluida, que el Dios idéntico, quien una vez articuló desde arca, pronto articularía nuevamente. Permanece aquí, porque tierra ha otorgado su testimonio, y actualmente firmamentos se preparan para responder. Inició sin advertencia. En tarde avanzada, conforme campanas resonaban y plegarias resonaban atravesando núcleo antiguo, firmamento sobre Ciudad Santa oscureció. Nubes se congregaron en estratos sobre colinas de Sión, hinchándose con coloración y movimiento. En cuestión de minutos, precipitación cayó en torrentes, láminas de agua barriendo mediante callejones angostos y atravesando calles calcáreas. Mercados del barrio judío, escalones cerca del muro occidental y senderos alrededor, monte de olivos, todos se transformaron en ríos. Adoradores corrieron buscando refugio, aglomerándose en sinagogas, templos y hogares.
Algunos permanecieron en umbrales, observando en mutismo conforme ciudad parecía lavarse limpia. Meteorólogos posteriormente denominaron anomalía estacional, mas nada ordinario había respecto a lo que individuos contemplaron ese día. Nubes no destellaban con relámpagos como en tormenta normal. En su lugar, arcos de luminosidad plateada y azulada brillaban mediante ellas, cual si electricidad hubiera pausado suspendida en aire. Firmamento resplandecía, temblando, mas todavía luminosidad suspendida, no cayendo. No constituía tormenta de destrucción, sino de asombro, y quienes permanecían en su medio percibieron algo más que precipitación sobre rostros, percibieron peso de remembranza. Conforme agua se precipitaba mediante calles, portaba polvo desde monte del templo y suelo desde ciudad de David, descendiendo hacia valles bajo. Numerosos contemplaron significado en aquello, cual si tierra misma estaba siendo purificada. Inundación parecía fluir mediante historia, tocando lugares donde monarcas habían reinado, profetas habían llorado y Hijo de Dios había transitado. Algunos afirmaron constituir meramente clima, mas otros reconocieron patrón: agua después de tierra fracturada, tormenta después de luminosidad celestial, diluvio después de descubrimiento de muerte atada y trono vacío. Conforme precipitación cesaba, calles de Ciudad Santa brillaban bajo última luminosidad solar. Aire olía renovado, limpio, como si algo ancestral hubiera sido lavado, preparando camino para algo nuevo. Individuos emergieron lentamente de refugios, rostros elevados hacia firmamento aclarado, conscientes de que habían presenciado no meramente fenómeno meteorológico, sino mensaje, continuación de señales convergentes. Y conforme noche descendía sobre Ciudad Santa, estrella singular apareció sobre horizonte oriental, más brillante que todas circundantes, suspendida directamente sobre Monte de Olivos, donde fisuras habían aparecido, donde luminarias habían circulado, donde tierra había temblado. Ancianos recordaron palabras ancestrales: contemplaremos estrellas surgir de Jacob. Jóvenes capturaron imágenes, distribuyéndolas instantáneamente, preguntando qué significaba. Mas aquellos familiarizados con escritura permanecieron silenciosos, corazones acelerados, porque reconocían que todas piezas actualmente convergían. Sonido celestial, muerte emergiendo de cuevas, luminosidad descendiendo sobre David, tormenta purificadora. Y actualmente, estrella brillando sobre monte profético. 7 señales, 7 testigos, todos apareciendo en ventana temporal singular, todos apuntando hacia momento descrito mediante cada profeta, cada apóstol, cada visionario, atravesando milenios. Momento cuando firmamento y tierra declararían unísono: preparad camino, Rey viene. Para aquellos observando estas señales desplegarse, elección se tornaba inequívoca. Podían descartarlas como casualidad, explicarlas mediante ciencia, ignorarlas mediante ocupación, o podían reconocer lo que generaciones previas solamente imaginaron: posibilidad de estar viviendo generación final, previo al retorno prometido. Profecía no constituye pronóstico, constituye invitación. Invitación a despertar, a preparar, a volverse hacia aquel quien articuló advertencias no para provocar pánico, sino para ofrecer oportunidad. Oportunidad para elección, para arrepentimiento, para alineación con propósito divino, previo a que tiempo se agote. Conforme estrella brillaba sobre Ciudad Santa esa noche, parecía susurrar lo que ángeles proclamaron 2 milenios previos: no temáis, mas preparaos, porque lo imposible está tornándose posible. Lo predicho está manifestándose, y historia humana se aproxima hacia su clímax divinamente orquestado. Si estas señales resonaron en tu espíritu,
Si percibiste algo más que casualidad en esta convergencia, entonces tu respuesta importa. Apoya para amplificar este mensaje. Comenta, reconozco las señales, y únete al canal para mantenerte informado conforme más revelaciones emergen. Porque si estos días constituyen verdaderamente preludio hacia regreso prometido, entonces cada alma informada puede transformarse en faro para otros, buscando comprensión en oscuridad creciente. Gracias por permanecer hasta conclusión, por discernir, por permitir que estas verdades penetren más allá de mera información hacia contemplación genuina. Tiempos están cambiando, tierra testimonia, firmamentos responden, y ninguno enfrenta este umbral histórico aisladamente. Permanece vigilante, permanece preparado, permanece conectado. Dicen que los cielos anuncian lo que la tierra aún no comprende, y hoy esas señales parecen intensificarse. Las imágenes son estremecedoras. Un potente terremoto sacudió el sur de California, mientras algo gigantesco se agita bajo Yellowstone. Luces misteriosas cruzan el cielo. La tierra tiembla sin aviso y muchos comienzan a preguntarse si estamos presenciando los primeros movimientos de una profecía antigua. ¿Estamos ante simples fenómenos naturales o frente a un mensaje que el cielo intenta darnos? Habitantes desde Nueva Jersey y Texas hasta California han presenciado luces enigmáticas, sonidos similares a trompetas celestiales e incluso antiguos artefactos emergiendo misteriosamente del suelo. La comunidad científica lucha por encontrar explicaciones. Para muchos creyentes, sin embargo, estos acontecimientos fueron profetizados en la Biblia hace miles de años. ¿Podría lo que acaba de descubrirse en Estados Unidos ser una advertencia de que el fin del mundo está cerca? Examinemos de cerca cada uno de estos impactantes eventos para determinar si realmente anuncian el regreso del Mesías. No olvides dar me gusta, comentar y suscribirte para no perderte estas señales. Una fotografía tomada por un residente de Michigan se ha vuelto viral, mostrando algo imposible de explicar fácilmente. En el cielo nocturno, las nubes se estiraron, formando la silueta perfecta de una cruz, resplandeciente con una luz blanca tan intensa que parecía atravesar el horizonte. La forma permanecía suspendida como un estandarte celestial, mientras los rayos de luz bañaban el paisaje. Los testigos describieron la visión con voces temblorosas. No era solo luz, tenía estructura. Era una cruz brillando sobre nosotros. Por un instante sentí que el cielo había tocado la tierra. Otros en Michigan relataron haber detenido sus vehículos en la autopista, mirando hacia arriba, incapaces de creer lo que veían. En Nueva Jersey apareció el mismo fenómeno, nubes extendidas en una cruz luminosa con haces de luz que rompían la oscuridad como espadas de fuego. Familias enteras salieron a las calles, muchos quedaron en silencio. Algunos susurraban oraciones, otros lloraban abiertamente. Una mujer exclamó, «Sentí que Dios nos estaba enviando una señal, aquí mismo, ahora mismo». Las redes sociales se inundaron instantáneamente con fotos y videos temblorosos. Algunas imágenes mostraban la cruz brillando con una pureza casi plateada. Otras captaron la luz dispersándose en rayos que parecían alas angélicas. Los escépticos señalaron fenómenos atmosféricos, luz solar golpeando cristales de hielo en el ángulo perfecto. Meteorólogos sugirieron una rara forma de pilar solar. Sin embargo, muchos expertos admitieron que la geometría nítida de la cruz era diferente a los típicos eventos climáticos. ¿Cómo podrían nubes aleatorias alinearse tan simétricamente y luego arder con tal claridad sobrenatural? Los creyentes, sin embargo, no vieron misterio alguno. Señalaron directamente a Hechos 1:11, donde los ángeles prometieron que Jesús regresaría de la misma manera que ascendió en las nubes del cielo.
Para ellos, las nubes en forma de cruz y la luz resplandeciente no eran coincidencia, sino pacto, una advertencia y un consuelo al mismo tiempo. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. El fenómeno plantea preguntas inquietantes. ¿Estamos presenciando clima aleatorio o son estas señales de los tiempos brillando en los cielos americanos? Sea cual sea el caso, la imagen de la cruz resplandeciente ahora arde en la memoria de miles. Para muchos, no fue solo un fenómeno meteorológico, fue un mensaje. El tiempo es corto y el rey viene pronto. En Burbank, California, el cielo vespertino se transformó en algo inolvidable. Al caer el crepúsculo, las nubes comenzaron a retorcerse y agruparse, formando un contorno que desafiaba cualquier explicación natural. Lo que empezó como débiles volutas pronto se solidificó en la forma de una figura imponente descendiendo desde arriba, su silueta grabada contra la luz menguante. Los testigos capturaron videos y fotografías que dejaron a incontables espectadores atónitos. La figura parecía poseer hombros, brazos e incluso una leve sugerencia de rostro emergiendo del corazón de las nubes. Luego, sin previo aviso, los cielos estallaron en brillantes rayos de luz blanca, cortando la noche como espadas de fuego. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. El resplandor era tan intenso que el horizonte mismo parecía iluminado, proyectando largas sombras por las calles. Esta extraordinaria visión inmediatamente evocó comparaciones con la promesa en Hechos 1:11, donde los ángeles declararon que Jesús regresaría de la misma manera que ascendió a través de las nubes celestiales. Muchos que vieron las imágenes no pudieron sacudirse la sensación de estar contemplando un eco viviente de aquella profecía. Las imágenes también recordaron Apocalipsis 10:1. Vi un ángel poderoso que descendía del cielo envuelto en una nube, con un arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol y sus piernas como columnas de fuego. El parecido era asombroso. Una figura inmensa envuelta en vapor, iluminada por un resplandor sobrenatural, descendiendo como si cruzara el umbral entre el cielo y la tierra. Las redes sociales rápidamente se encendieron con especulaciones. Algunos usuarios lo llamaron un mensajero celestial. Otros describieron escalofríos recorriendo sus cuerpos mientras observaban la figura luminosa moverse entre las nubes. Varias fotografías mostraban la luz refractándose de tal manera que aureolas parecían coronar la cabeza de la figura. Y si usted quiere recibir revelaciones y estudios exclusivos sobre las profecías y los misterios que aparecen en la Biblia, sepa que justo debajo de este video hay un botón que dice «Hacerse miembro». Al pulsarlo, usted podrá unirse a un grupo
que recibe materiales y explicaciones que no se comparten públicamente, preparados con dedicación para quienes desean entender más la palabra. Para los creyentes, esto no era un fenómeno climático aleatorio, sino una señal en los cielos. Los escépticos intentaron explicarlo como óptica atmosférica, luz solar o luces urbanas golpeando finas capas de cirros, produciendo formas que nuestras mentes interpretan como humanas. Sin embargo, incluso meteorólogos admitieron que la geometría y simetría de la figura eran inusuales. Las formaciones nubosas suelen ser abstractas y fugaces, pero esta parecía deliberada, como pintada por una mano divina. Lo que hizo el evento aún más inquietante fue su sincronización. Solo días después, sobre Dallas, Texas, un profundo sonido similar a una trompeta resonó sobre la ciudad. No eran campanas ni maquinaria, sino un sonido bajo y resonante que se extendió por el cielo. Para muchos, confirmó lo que ya temían, que los cielos no solo estaban ofreciendo un espectáculo, sino entregando una advertencia. Apocalipsis 8:6 habla de los 7 ángeles preparándose para tocar sus trompetas, mientras que Mateo 24:31 declara: enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y reunirán a sus escogidos de los 4 vientos. Juntos, la figura de Burbank y el sonido de trompeta en Dallas han dejado una pregunta inquietante. ¿Son estos simplemente fenómenos naturales o las señales que las Escrituras han profetizado durante tanto tiempo? Para miles que los presenciaron, la respuesta era clara: los cielos están hablando y el tiempo es corto. En las escarpadas laderas de las montañas Ozark, en Arkansas, un equipo de Minutemen exploradores tropezó con algo extraordinario. Objetos tan extraños y simbólicos que han encendido tanto asombro como temor. Ocultos bajo capas de roca y tierra, descubrieron una espada oxidada en una jarra de cerámica sellada, colocadas lado a lado, como si hubieran sido deliberadamente dispuestas para resistir el paso de los siglos. A primera vista, la espada parecía frágil, su hoja corroída, carcomida por el tiempo. Sin embargo, su diseño era diferente a las armas ordinarias. Su empuñadura mostraba tenues grabados, patrones geométricos que parecían ceremoniales más que prácticos. Los bordes, aunque embotados, daban la impresión de haber sido pulidos con reverencia, no desgastados en batalla, sino santificados. La jarra sellada, en contraste, estaba intacta, su superficie de arcilla endurecida, su tapa fusionada, como para mantener algo de inmensa importancia encerrado en su interior. Un testigo que examinó primero el hallazgo admitió con asombro: la espada parecía más un instrumento sagrado que un arma, y la jarra era pesada, como si contuviera un secreto demasiado valioso para ser revelado. La noticia se propagó rápidamente, alimentando especulaciones sobre lo que este improbable par podría significar. Las teorías abundaron. Algunos arqueólogos sugirieron que podrían ser reliquias de un asentamiento desconocido en los Ozarks, una comunidad aislada del mundo exterior, aferrada a creencias de trastorno cósmico y juicio divino. Tales grupos, nos dice la historia, a menudo enterraban sus posesiones sagradas con la esperanza de preservarlas para generaciones futuras, o quizás para los días finales. ¿Podría este descubrimiento ser el remanente de tal pueblo que vivía con sus ojos fijos en el fin de los tiempos? Para muchos creyentes, el simbolismo era demasiado preciso para ignorarlo. La espada oxidada evocaba las palabras de Apocalipsis 19:15. De su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones. La visión apocalíptica de Cristo regresando en juicio, empuñando la espada de la verdad divina, resonaba inquietantemente en el objeto desenterrado del suelo de Arkansas. La jarra sellada, mientras tanto, resonaba con Jeremías 32:14. Donde el profeta instruye que las escrituras del pacto sean colocadas en una vasija de barro para perdurar. Juntos, la espada y la jarra llevaban un peso inconfundible: juicio y pacto, justicia y promesa.
Lo que estremece el corazón no es meramente su presencia, sino su sincronización. En un momento en que el mundo está sacudido por guerras, pestilencias, colapso económico y señales en los cielos, ¿por qué deberían estos artefactos surgir ahora de la tierra? Es coincidencia que ecos de Apocalipsis y Jeremías se hayan materializado en el corazón de América, una tierra envuelta en tumulto. Las montañas de Arkansas no son típicamente lugares de enfoque profético. Sin embargo, sus cuevas y valles han susurrado durante mucho tiempo historias ocultas. Algunas leyendas hablan de pueblos antiguos que huyeron a lugares remotos para esperar el fin, enterrando sus tesoros con rituales de fuego y oración. ¿Podrían esta espada y vasija pertenecer a tal remanente olvidado cuyos temores de juicio reflejan nuestras propias ansiedades? Hoy, las redes sociales han explotado con imágenes del descubrimiento. Algunos lo descartan como un ingenioso engaño montado para provocar fervor apocalíptico. Otros, sin embargo, lo ven como un llamado del cielo mismo. Un comentario en línea dice: la tierra está revelando sus secretos. Dios nos está recordando que su pacto aún permanece y su juicio está más cerca de lo que pensamos. Los escépticos argumentan que los objetos son reliquias de una secta pionera o ceremonia indígena, despojadas de cualquier implicación espiritual. Sin embargo, incluso ellos admiten que la combinación es extraña. ¿Por qué una espada y una jarra sellada juntas, intactas, ocultas, como esperando la hora señalada? El misterio se complica por el hecho de que la jarra aún no ha sido abierta. ¿Qué contiene? ¿Polvo, pergaminos, reliquias o algo más ominoso? El descubrimiento ha agitado emociones mucho más allá de Arkansas. Predicadores advierten a sus congregaciones que esto podría ser una señal del juicio final acercándose. Otros lo toman como consuelo, señalando el pacto inquebrantable de Dios, incluso en medio del caos. Ambas respuestas surgen de la misma verdad. El simbolismo es demasiado nítido, demasiado exacto para ser descartado. En la Biblia, Dios a menudo usaba señales físicas, varas, piedras, pergaminos, vasijas, para entregar mensajes eternos. ¿Podría ser que en estos últimos días esté haciendo lo mismo nuevamente? Espera un momento. Pulsa ese botón de me gusta. Deja un comentario y no olvides compartir este video con tus amigos. Muy bien, sigamos adelante. Comenzó silenciosamente, sin tormenta, sin explosión, sin advertencia, solo una repentina lluvia de cuerpos sin vida cayendo de los cielos. En Kentucky, los residentes despertaron ante una visión perturbadora. Miles de aves muertas dispersas por calles, campos y tejados. Mirlos y estorninos que una vez llenaron el cielo con sonido y movimiento, ahora yacían en silencio, sus alas retorcidas antinatural, sus plumas empapadas de rocío. Los niños lloraban al salir de sus hogares y encontrar sus patios tapizados con aves que habían caído sin explicación. Las autoridades locales acordonaron vecindarios, inseguros de si estaban tratando con un fenómeno natural, una toxina oculta o algo más oscuro. Mientras tanto, a cientos de kilómetros, otra calamidad se desarrollaba a lo largo de la costa de Florida. Pescadores dirigiendo sus embarcaciones al amanecer vieron la superficie del océano tornarse pálida por masas de peces flotantes, con sus vientres hacia arriba, extendiéndose por kilómetros. La costa, antes vibrante, viva con plateados chapoteos, se había convertido en un cementerio de cadáveres blancos meciéndose en las olas. El olor era insoportable, flotando tierra adentro y obligando a las familias costeras a permanecer tras puertas cerradas. Los periodistas compararon las escenas con películas de desastres, una pesadilla ecológica sin causa clara. Mientras la nación luchaba por comprender estas tragedias gemelas, aves desde el aire, peces desde el mar, otro espectáculo se elevaba sobre ellos en el cielo.
En la noche de Yom Kippur, el día de la expiación, la luna se transformó en un orbe rojo sangre, proyectando su luz fantasmal sobre ciudades y tierras salvajes por igual. Desde los Apalaches hasta la costa del Golfo, la gente permaneció en silencio mientras los cielos resplandecían carmesí, cubriendo la tierra con un tono espectral. Para algunos era una belleza hipnótica. Para otros, era el temor encarnado. Ver muerte en la tierra y sangre en el cielo en el mismo momento era casi insoportable. Los científicos se apresuraron a proporcionar explicaciones. Para las aves, quizás un choque atmosférico repentino, fuegos artificiales, granizo o efectos desorientadores de gases venenosos. Para los peces, marea roja, parásitos o contaminación de suministros de agua. Y para la luna, por supuesto, un eclipse lunar predecible, causado por la alineación del Sol, la Tierra y la Luna. Sin embargo, lo que inquietaba incluso a los más escépticos era la sincronización, que tales fenómenos convergieran no aleatoriamente, sino en Yom Kippur, el día más sagrado del calendario hebreo, era difícil de reducir a coincidencia. Incluso aquellos que descartaban la intervención divina admitían en privado que la alineación de eventos parecía sobrenatural, como orquestada por una mano más allá del alcance humano. Para muchos creyentes, el significado era inmediato y aterrador. Las aves y peces muertos no eran meros accidentes de la naturaleza, sino símbolos de una creación en angustia, haciendo eco de las palabras de Pablo en Romanos, de que toda la creación gime, y la luna sangrienta apareciendo en el preciso momento de arrepentimiento y expiación solo podía ser un marcador profético. Recurrieron a Apocalipsis 6:12, donde Juan registra su visión. El sol se volvió negro como un saco hecho de pelo de cabra. La luna entera se volvió roja como sangre. Para los fieles, esto no era una metáfora poética, sino una vista previa escalofriante, desarrollándose en sus propias calles y cielos. La muerte de criaturas en aire y mar hablaba de un mundo desmoronándose, mientras el rostro sangriento de la luna proclamaba que la hora del juicio estaba cerca. La convergencia de estas señales envió escalofríos a través de la nación. Para escépticos, era una coincidencia escalofriante. Para creyentes, era un despertador divino sonando a todo volumen. Aves cayendo de los cielos, peces muriendo en los mares y la luna brillando con el color de la sangre, juntos pintaban un cuadro imposible de ignorar. En Kentucky, padres advertían a sus hijos que no tocaran los animales muertos. En Florida, pescadores oraban sobre su pesca arruinada. A lo largo del país, la gente levantaba sus ojos al cielo rojo y susurraba antiguas plegarias, preguntándose si Dios estaba hablando una vez más a través de su creación. Una cosa era cierta: la tierra, el mar y los cielos habían combinado sus voces en un solo coro aterrador. La creación misma estaba gritando, señalando que el tiempo se agota y que el juez de toda la tierra podría estar a la puerta misma. En el corazón del oeste americano se encuentra el Parque Nacional de Yellowstone, un lugar conocido por sus géiseres, vida salvaje y paisajes impresionantes. Pero en los últimos meses, este símbolo de belleza natural se ha convertido en fuente de temor. Fenómenos extraños están desarrollándose en la región y están causando que tanto científicos como ciudadanos comunes miren a Yellowstone con nuevos ojos llenos de miedo. Comenzó con los animales. Guardabosques y visitantes notaron manadas de bisontes, alces e incluso lobos abandonando el parque, moviéndose en patrones inusuales. Grupos enteros parecían huir como impulsados por una fuerza invisible. Videos tomados por turistas asombrados mostraban bisontes estampándose por caminos pavimentados, ignorando el tráfico y dispersando vehículos mientras cargaban hacia adelante. Los residentes locales susurraban con inquietud: los animales sienten el peligro antes que los humanos.
¿De qué están huyendo? Luego llegaron las vibraciones. Sismómetros dispersos por el parque comenzaron a registrar pulsos y temblores, no lo suficientemente grandes para derribar edificios, pero extraños en su ritmo. Los científicos los describieron como temblores armónicos, el tipo a menudo vinculado con movimiento de magma bajo la corteza terrestre. Para aquellos que estudian volcanes, esto no era una anomalía menor. Yellowstone, después de todo, no es cualquier volcán. Es un supervolcán, un gigante dormido con el potencial de desatar devastación a escala global. Las implicaciones son asombrosas. Los expertos advirtieron que si Yellowstone entrara en erupción con toda su fuerza, la explosión podría expulsar miles de kilómetros cúbicos de ceniza y roca a la atmósfera. Estados enteros podrían quedar sepultados bajo metros de escombros volcánicos. Las tierras de cultivo en toda América quedarían sofocadas por la caída de ceniza. Los cielos se oscurecerían con polvo asfixiante, bloqueando la luz solar y sumergiendo al planeta en lo que algunos llaman un invierno volcánico. Los suministros de alimentos colapsarían. Las temperaturas podrían caer drásticamente durante una década, creando condiciones similares a un invierno nuclear de 10 años, pero causado no por bombas, sino por la Tierra misma abriéndose. Los medios informativos reportan declaraciones cautelosas de geólogos. Enfatizan que una erupción no es inminente, pero admiten que las señales son inquietantes. No podemos predecir exactamente cuándo o si Yellowstone entrará en erupción nuevamente, explicó un científico. Pero la actividad reciente es inusual y merece atención cercana. Mientras los científicos evalúan probabilidades, muchos creyentes ven los eventos a través de un lente diferente. Para ellos, el éxodo de animales, el temblor de la tierra y el potencial de fuego y humo elevándose desde la tierra traen a la mente la profecía en Joel 2:30-31. Mostraré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y terrible del Señor. Las palabras de Joel suenan inquietantemente descriptivas de lo que una erupción de Yellowstone podría producir. Fuego brotando del suelo, columnas de humo elevándose kilómetros hacia el cielo y el sol oscurecido por ceniza. Incluso la imagen de la luna tornándose roja parece coincidir con lo que los científicos dicen que sucedería si el polvo volcánico llenara la atmósfera, dispersando la luz y pintando los cielos de carmesí. Para algunos, Yellowstone mismo se ha vuelto sinónimo de la frase montaña ardiente, una visión profetizada en Apocalipsis, donde roca ardiente es arrojada al mar, devastando la vida en la tierra. Es posible que este gran volcán enterrado bajo el suelo de América sea el mismo instrumento a través del cual tales palabras antiguas puedan cumplirse. Mientras los temblores continúan y manadas de animales se niegan a regresar, las preguntas se multiplican. ¿Son estos simplemente ciclos naturales? ¿O son señales de algo más grande, algo que trasciende la ciencia? ¿Podría Yellowstone ser una maravilla natural y una advertencia divina al mismo tiempo? Ya sea interpretado como geología o profecía, un hecho es innegable. Yellowstone está despertando y el mundo observa. Su despertar nos recuerda la fragilidad de la vida humana frente al poder crudo de la creación. Y si las palabras de Joel aún resuenan a través del tiempo, entonces quizás Yellowstone no es solo un parque, sino un escenario preparado para uno de los eventos más aterradores e inspiradores de la historia. Al final, el silencio de Yellowstone es más aterrador que su ruido. Cada vibración, cada animal que huye, cada columna de vapor es un recordatorio. Bajo nuestros pies yace fuego. Y si ese fuego se libera, la tierra misma puede testificar que la hora del juicio ha llegado.
A lo largo de Estados Unidos, la tierra misma parece inquieta, como si algo profundo bajo la superficie estuviera agitándose con propósito. En meses recientes, una serie de terremotos ha sacudido comunidades desde California hasta Alaska e incluso tan al interior como Oklahoma. Ninguno de estos sismos alcanzó por sí solo la escala de una catástrofe global. Sin embargo, la pura frecuencia ha dejado a los ciudadanos estremecidos en más de un sentido. Día tras día, semana tras semana, el suelo se estremece, recordando a todos que la tierra bajo sus hogares no es tan estable como parece. En California, residentes en Los Ángeles y San Francisco describen noches puntuadas por sacudidas repentinas. Platos repiquetean en alacenas, paredes crujen y lámparas oscilan violentamente como poseídas por manos invisibles. Un testigo aterrorizado en el Valle de San Joaquín dio un relato escalofriante. El suelo se agrietó justo bajo mis pies y por un momento sentí como si el mundo mismo estuviera a punto de partirse. El miedo se extendió rápidamente por los vecindarios mientras la gente corría a las calles. Algunos aferrando a sus hijos, otros llorando por teléfono mientras las réplicas continuaban por horas. Más al norte, en Alaska, los temblores han sido aún más inquietantes. Conocido por su actividad sísmica, el estado no es ajeno a los terremotos. Sin embargo, los residentes dicen que el patrón ahora se siente diferente, más constante, más insistente. Pescadores en la costa reportaron sentir los muelles temblar bajo ellos, mientras el mar mismo ondeaba de manera antinatural, como si hiciera eco del pulso de la tierra abajo. En Anchorage, torres de oficinas oscilaron, enviando a trabajadores huyendo por escaleras. «Es como si la tierra estuviera viva y enojada», susurró un sobreviviente, negándose a dormir bajo techo por temor a que las paredes se derrumbaran sobre él. Incluso Oklahoma, lejos de cualquier falla importante, ha experimentado su cuota de temblores. Pequeños pueblos, acostumbrados a campos planos y noches tranquilas, ahora tiemblan bajo sismos que hacen temblar ventanas y voltean estanterías. Los científicos atribuyen muchos de estos al fracking y la actividad humana. Sin embargo, los lugareños insisten en que las vibraciones se sienten más profundas, más primarias. La repentina comprensión de que el seguro corazón del país ya no es inmune ha plantado miedo a través del Medio Oeste. Los sismólogos han respondido con explicaciones cautelosas. Describen lo que está sucediendo como parte de un ciclo tectónico, el desplazamiento natural de placas masivas bajo la corteza terrestre. Según ellos, la frecuencia de temblores puede subir y bajar, pero el patrón mismo no es inusual. Sin embargo, la tranquilidad suena hueca para quienes soportan un terremoto tras otro, sus nervios desgastándose mientras los temblores se niegan a cesar. Para la gente común, se siente menos como un ciclo y más como una escalada, un redoble de tambor creciendo en volumen, advirtiendo de algo más grande por venir. En iglesias, grupos de estudio bíblico y foros en línea, muchos no se contentan con teorías científicas solamente. Recuerdan las palabras de Jesús en Mateo 24:7. Habrá terremotos en diversos lugares. Estos sismos dispersos por el mapa resuenan inquietantemente con su profecía. Para los fieles, el mensaje es inconfundible. La naturaleza misma está clamando, advirtiendo a la humanidad que el fin se acerca. Lo que preocupa a muchos es la manera en que los terremotos parecen llegar junto con otros fenómenos. Lunas de sangre, luces extrañas en los cielos, sonidos como de trompetas. Cuando se consideran juntos, estos temblores ya no parecen aleatorios, sino parte de un patrón mayor de señales. Los escépticos pueden reírse, pero incluso ellos admiten que la coincidencia de sincronización parece sobrenatural. La imagen es sobrecogedora. Los paisajes más icónicos de América, la costa dorada de California, la frontera helada de Alaska,
las llanuras ondulantes de Oklahoma, todos temblando a la vez, como si toda la nación estuviera convulsionando bajo presión invisible. Carreteras se agrietan, muros se desmoronan y corazones tiemblan junto con el suelo. Cada sacudida nos recuerda cuán frágil es nuestro mundo, cuán rápidamente la tierra que damos por sentada puede volverse contra nosotros. Para los creyentes, esto es más que geología. Es la creación revelándose, señalando que el tiempo de la humanidad es corto. Así como Cristo advirtió que los terremotos marcarían el comienzo de dolores de parto, estos constantes temblores